Hola, muy bienvenidos a una nueva emisión de la entrevista de France 24. En esta oportunidad nos acompaña Catalina Lobo Guerrero. Ella es periodista colombiana con una amplia trayectoria profesional. Trabajó como corresponsal en Venezuela durante un periodo clave para este país, entre el año 2012 y 2015, y en su libro, cuya portada vamos a ver ahora en pantalla, titulado Los restos de la revolución, crónicas desde las entrañas de una Venezuela herida, nos invita a recorrer qué sucedió durante esos años en esta nación, y también viaja al pasado en un exhaustivo retrato social, político y cultural de Venezuela. Catalina Lobo Guerrero, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Hola Santiago, gracias a ustedes en France 24 por la invitación. No, gracias a usted, por supuesto, Catalina. Como decía, ¿no? En esta presentación de la entrevista, usted llegó a Venezuela en un momento clave para el país, ¿no? Precisamente poco antes de la muerte de Hugo Chávez. En su libro, de hecho, nos da una mirada muy acabada, una visión muy acabada sobre la transición de poder tras la muerte de Hugo Chávez. Aquel 5 de marzo de 2013 marcó un quiebre, ¿verdad? ¿Qué cambios fundamentales vio usted que comenzaron con la muerte de Chávez? Bueno, el libro justamente arranca con ese día y el momento de su muerte, que fue un momento muy extraño para todos los venezolanos. Hugo Chávez varias veces dijo, el caos soy yo. Y bueno, tras su muerte empezó un caos que lentamente ha ido empeorando y empeora sobre todo con Nicolás Maduro, pero que ya venía de antes. Hay una transformación profunda en varios de los aspectos de la vida venezolana. La justicia, las fuerzas militares, por supuesto la economía petrolera que se traduce en una escasez y una crisis también en el derrumbe del sistema de salud pública, por ejemplo. Y también otro tipo de aspectos como la libertad de expresión y la manera de operar del periodismo y los medios de comunicación, por mencionar algunos, ¿no?, que aparecen en el libro. Ahora quisiera preguntarle por qué su libro es una investigación sumamente exhaustiva, ¿no? Como decía, usted hace un recorrido que tiene eje en lo que sería la comprensión de lo que pasó durante todos esos años. No obstante, es quizás inevitable, ¿no? En un contexto tan particular como el que se vivía en Venezuela por aquellos años, dejar de ver cómo usted misma estaba atravesada por todo lo que vivía, lo que veía. Eso es un aspecto muy interesante de leer en su libro. Como periodista, ¿era difícil lograr esa distancia con los hechos que estaba viviendo, con la gente que vivía en las calles, en esa jornada que usted describe de una manera muy gráfica? Mira, se ha hablado mucho de la necesidad de mantener una distancia desde el periodismo para los que somos además corresponsales extranjeros. Y yo te voy a ser muy sincera, yo no tuve esa distancia. Al contrario, yo siento que me sumergí en las entrañas de un país y, por supuesto, todo lo que afectaba a los venezolanos de alguna manera me afectaba a mí también, porque yo escribo ese libro como periodista, pero también como residente, ¿no? Yo utilizaba el transporte público, no me movía, digamos, tampoco como con fixers especializados. Comía en las mismas areperas en donde comían los venezolanos, iba a los mismos supermercados o pequeñas tiendas de los barrios, las fruterías. Entonces, mis conversaciones cotidianas también eran las conversaciones cotidianas que en esos espacios y en esos lugares podían darse o tener lugar también como cualquier otro venezolano. Y yo escribo desde esa condición, ¿no? Desde corresponsal extranjera, pero también residente de un país que también me abrió las puertas y en el que siempre me sentí muy bienvenida. Entonces, a veces sentía como que yo me había ido venezolanizando también. Y me sentía muy parte del lugar. Y por eso fue también difícil a veces, y por eso también tuve que salirme ya después del país y me tomé varios años y me tomé una distancia prudente de tiempo y me alejé también espacialmente para poder escribir este libro.
Voy a pasar luego, Catalina, a ese momento en el que, bueno, deja Venezuela y toma esa distancia a la que hacía referencia, pero quisiera abordar ahora otro tema, ¿no? Muy interesante de su libro, porque de alguna manera se aproxima a cierto aspecto de lo que sería, por llamarlo de alguna manera, la psicología, ¿no? De la sociedad venezolana. Con la muerte de Chávez comenzó una suerte de culto a su figura. Usted describe muy bien esto en su libro y habla también de cierta necesidad del pueblo venezolano de creer en algo o en alguien. ¿A qué apunta usted con esa necesidad? ¿Sería algo cultural, algo, digo, vinculado a la identidad o a la idiosincrasia de los venezolanos? ¿O tenía que ver con esa coyuntura en particular que se vivía por aquel entonces? Bueno, yo creo que la necesidad de creer en algo o en alguien sucede especialmente cuando hay una crisis y no solamente pasa en Venezuela, en otros países también. Y cuando surgen estas figuras carismáticas, populistas, un pico de oro, como les llaman en Venezuela, a quienes tienen también una habilidad y un talento para hablar muy bien y prometen muchas cosas y que todo va a estar mejor y que el futuro, digamos, será distinto, pues mucha gente se aferra a ese tipo de discursos y a esa posibilidad encarnada, ¿no? En estas figuras. Pero lo que me pareció a mí muy interesante es que ese culto heroico está presente en Venezuela, en la idiosincrasia venezolana, en esa necesidad de tener como estas grandes figuras referentes. Y acordémonos que Simón Bolívar, el libertador y el padre de la patria, pues es una figura a la que también se le rinde culto en Venezuela, antes que a Chávez. Y para mí fue fascinante también aproximarme un poco a la historia y ver cómo otros caudillos militares también habían utilizado ese culto heroico y ese culto a Bolívar, que Chávez resucita, ¿no? Con propósitos políticos y con fines de unir también a una nación. Entonces, eso sí es muy particular y hay una religión, una creencia en Venezuela eso sí es de allí, que rinde culto también a los libertadores y a los héroes de la independencia. El culto de María Leoncia tiene unas cortes y dentro de esas cortes están el culto a los libertadores. Y al morir Chávez, yo empecé a ver en los almacenes de la avenida Baralt, que es una avenida en el centro de Caracas, en donde hay una cantidad de tiendas esotéricas y de artículos religiosos, y en donde la gente compraba también las figuritas de culto para sus altares, ¿no? En las casas, que estaban ya empezando a vender velones y algunas figuras de yeso, incluso con la imagen de Hugo Chávez. Y yo me hago la pregunta si él no iba a entrar ya entonces a ese panteón de héroes a los cuales se les rinde culto en la religión de María Leonce. Catalina, está haciendo usted referencia precisamente a la historia, ¿no? Y hasta eso, a esto apuntaba mi próxima pregunta, porque tu libro tiene toda una cronología de los hechos, das muchísimo contexto, vas hacia el pasado para comprender este presente de un país tan complejo, ¿no? Pero responde a una necesidad de una comprensión mucho más acabada de los hechos actuales y recientes, ¿verdad? Es necesario echar más luz, ¿no? Sobre la historia de Venezuela. A veces pareciera que la historia de este país comenzó con Chávez. Para mí fue súper necesario echar la película hacia atrás, pero también porque el mismo gobierno venezolano y la misma narrativa chavista y de la revolución utilizaba la historia permanentemente como una muleta en la cual apoyarse y en la cual podía justificar algunas decisiones que eran fundamentales en el presente y hacia el futuro, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de una revolución que en su primer momento se llamó bolivariana. Antes no tenía el apellido de socialista, la etiqueta de socialista vino después. Antes que todo era bolivariana y Chávez prometió, digamos, terminar un proyecto histórico que había quedado inconcluso. Entonces, pues es necesario empezar a meterse un poquito hacia atrás y tratar de entender también cómo la historia es manipulada y presentada por, por otro tipo de fines políticos en el presente. Catalina, la voy a citar ahora, algo que usted dice en su libro. La Venezuela que conocí sigue alojada en mi memoria. ¿Cuál es esa Venezuela? ¿Cómo es? Pues es una Venezuela que en algún momento dado yo pensé quedarme, porque
siempre, como te dije antes, me sentí muy bienvenida. Es una Venezuela que era muy abierta a los inmigrantes. De hecho, durante todo el siglo XX acogió a una cantidad de personas que venían o de países del Cono Sur, como Argentina, Chile, Uruguay, que tenían sus dictaduras, algunos brasileños también, las dictaduras caribeñas de derecha, luego de izquierda también. Entonces, y hubo también muchos refugiados allí después de la Segunda Guerra Mundial, italianos, españoles, de la Guerra Civil, ¿no? Portugueses. Luego vinieron inmigrantes de otros países con la revolución, pero era una... Yo vivía en Caracas y Caracas era una ciudad abierta, donde se podía conversar, donde se podía intercambiar ideas, una ciudad muy agradable, verde. Lamentablemente queda atravesada también por esta puja política que va transformando también esa apertura y esa posibilidad de tener un intercambio sin tantas prevenciones. Y los venezolanos quedan atrapados un poco al lado y lado de lo que yo hablo, ¿no? Que es una grieta. O eras chavista o eras antichavista, y la posibilidad de los matices se empieza a borrar, lamentablemente. Eso es lo que se puede ver, una profunda grieta social. Catalina Lobo Guerrero, se nos ha llegado al final de esta entrevista, se ha pasado muy rápida. Le agradezco muchísimo su tiempo con France 24, ha sido un placer dialogar con usted. Santiago, un placer dialogar contigo y bueno, un saludo a todos los que están viendo el programa. No, gracias a usted una vez más y a nuestra audiencia, como siempre. Le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.